Bendiciones, hermanas, que el Señor me las bendiga nuevamente. Es un gusto y es un privilegio poder estar aquí con cada una de ustedes. Me siento bendecida al poder estar acá y poder juntas podamos platicar y recibir el consejo del Señor. Amén. Reciban un saludo cordial, un abrazo fuerte. Gracias a Dios ya estamos nuevamente, poco a poco y con la ayuda de Dios, regresando a los servicios presenciales con algunas restricciones, obviamente, pero sabemos que el Señor se está moviendo, sabemos que el Señor está haciendo cosas hermosas y grandes en medio de nosotros. Amén. Pues en esta tarde quiero que hagamos una oración para poder iniciar y así juntas recibir la palabra del Señor. Amén. Papito lindo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad, el privilegio que me das a mí, Señor, de poder llegar a mis hermanas a través de estos medios, Señor. Yo te pido que tu precioso Espíritu Santo sea el que haga la obra, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, poner en práctica, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo reconozco tu señorío, Señor, y sé que eres tú el que te estás moviendo en medio nuestro, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación, de bendición a cada corazón, a cada vida, papito amado. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues, hermanas, yo quiero en esta tarde poder llevarlas a un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 6. Y usted está viendo en su pantalla, yo en esta tarde le puse a este tema, a esta reflexión, a esta enseñanza, en pos de la verdadera riqueza, o de las riquezas verdaderas. Amén, en pos de las riquezas verdaderas. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. La versión Nácar Colunga dice: en la casa del justo reina la abundancia. Mire cómo nos va dando, ¿verdad?, una amplitud de este versículo, ¿verdad? En la versión de Navarra dice: en la casa del justo hay abundantes riquezas. Y me llamó la atención porque es como una conjugación de los dos anteriores. Entonces, me llama la atención, ¿verdad?, que en la casa del justo hay riquezas abundantes, hay abundante riqueza, amén. Pero mire, yo lo relacioné con lo que está en el libro de Salmo 112, versículo 3, en la versión Américas, y dice así: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Está hablando primeramente en los primeros 3 versículos que acabo de leer, es en la casa del justo. ¿Cuántas de nosotras somos justificadas? Sabemos que hemos sido justificadas por la sangre del Señor, pero también habla de una justicia de la cual nosotras tenemos que ir practicando día con día. Esa es la justicia a la cual nosotros tenemos que llegar. Nosotros hemos sido justificadas, pero ahora tenemos que hacer actos de justicia. Y a esas personas que obran con justicia en su casa, Dios promete que va a haber abundantes riquezas. Ahora en el versículo de Salmos está diciendo a los que temen al Señor, a los que tienen temor del Señor, un temor reverente. En esa casa de ese hombre y de esa mujer va a haber bienes y riquezas. Y esa palabra, hermana, yo tomo esa promesa para mí. Yo le digo: Señor, yo quiero esos bienes y esas riquezas, porque yo sé que lo que viene de ti es una bendición. Amén. Y esa palabra bienes, cuando usted la busca en el original, se refiere precisamente a bienes de índole material. Pero también ahí la palabra riquezas da alusión a riquezas de otro estilo, de otra estirpe, de otra forma, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver dos cosas distintas. No es lo mismo bienes que riquezas. Y nosotras quizás podemos ver, ¿verdad?, que la sociedad actualmente habla de riquezas exclusivamente algo material, algo palpable, algo que se ve. Y claro que sí, porque la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y Dios, en su misericordia, nos puede bendecir de muchas maneras, tanto material, física, pero creo que la
primera bendición que Dios quiere darnos son las riquezas espirituales y a la cual nosotras tenemos que ir en pos de ella cada día. Y esa es la reflexión que hoy el Señor ponía en mi corazón, que en este tiempo nosotras, como esas mujeres de Dios, esas mujeres que estamos en el camino del Señor, aprendiendo cada día, vayamos en pos de las verdaderas riquezas. Hoy día hay mucha gente que a través de todo el caos que hay a nivel mundial, una de las cosas que está siendo muy afectada en todos los países es la economía. Y las personas hoy día, su enfoque principal es buscar las riquezas materiales porque piensan o sienten que eso lo va a satisfacer todo. Pero nosotros sabemos que no es así. Hay personas que pueden tener riquezas materiales, hay personas que pueden tener muchos bienes, pero aún así no poder disfrutarlos porque no tienen la paz, no tienen lo que Dios puede dar. Amén. Y son bendiciones que no las podemos obtener acá, aunque podamos afanarnos. Hay riquezas espirituales que no podemos obtener por nuestra propia mano, sino que tienen que venir de parte de Dios a nuestra vida y nosotros cada día ir en pos de esas riquezas verdaderas. Amén. Hay gente que tiene tanto dinero, tantos lujos, tantos bienes, pero no lo puedes disfrutar porque dentro de sí hay una pobreza. Y en otras ocasiones nos han enseñado acerca de la pobreza mental, por ejemplo. Hay gente que es pobre en su mente, hay gente que es pobre en su corazón, hay gente que tiene una pobreza en su forma de vivir, aunque pueda tener mucho lujo a su alrededor, pero tiene una pobreza en su vida. Entonces, la riqueza o los bienes materiales no determina la verdadera riqueza que realmente Dios es el único que nos puede dar. Y en ese punto es de lo que yo quiero hablarle en esta tarde, que nosotras necesitamos identificar, entender y en nuestro caminar con el Señor, que uno de nuestros anhelos sea ir en pos de las riquezas que solamente Dios nos puede dar. Amén. Y mire, yo quiero llevarla a lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 26. Yo lo vi en la versión Palabra de Dios para Todos y yo le puse por encabezado, ahí está en su pantalla, el círculo virtuoso del reino. Amén. Y mire cómo dice, miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros, sin embargo su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjese cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida pero mañana será quemado en el horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios, fíjese bien cómo dice aquí, hermana, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir todas esas cosas, pero ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero, busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesiten. Yo le denominé a este versículo y a esta porción que el Señor les está enseñando a sus discípulos el círculo virtuoso del reino, porque de alguna manera el Señor les estaba enseñando y hoy nos enseña a nosotros, que nosotros podemos ver a través de la naturaleza cómo Él alimenta a las aves, cómo Él viste a los lirios del campo y menciona cómo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y que nosotros valemos mucho más que todo eso, que cómo el Señor no nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Definitivamente tenemos un Padre en los cielos que está al cuidado de nosotros y que cada día nos da lo que necesitamos. Aún los anhelos de nuestro corazón, el Señor los va cumpliendo, porque Él es un Padre hermoso, Él es un Padre bueno. Pero aquí, el versículo 33, y es un texto muy conocido, mas buscad primeramente el reino de Dios.
¿Por qué? Porque en el reino hay riquezas. En el reino, el Señor nos está enseñando que primeramente busquemos las riquezas del reino. Amén. Y que todo lo demás, todo lo que la gente busca, eso para nosotros va a venir como una añadidura por haber buscado esas riquezas espirituales. Amén. Entonces, hay un principio divino. Tú buscas el reino, se te es añadido las bendiciones. Tú buscas las riquezas verdaderas y Dios te va añadiendo todo lo que tú necesitas. Miren, hermanas, nosotras, si yo le preguntara a usted cuántos testimonios podemos decir, ¿verdad? Testificar de las cosas que Dios ha hecho, creo que no pararíamos hoy, ¿verdad? Sería una tarde de testimonio de lo que Dios ha hecho en muchas de ustedes, de cómo Dios es un Dios fiel, es un Dios real que provee cuando nosotros realmente buscamos con todo nuestro corazón el estar, ¿verdad? Buscando las cosas del reino. Amén. Entonces es un principio divino, es un círculo virtuoso. Buscamos el reino, el Señor nos da. Buscamos las cosas de arriba, Él nos da. Es un principio, recordemos lo que dice la palabra. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un principio. A lo que tú te acercas, el Señor se va acercando a ti. Tú te vas acercando más a Él y Él se acerca a ti. Y es un círculo donde llega a haber una comunión tan íntima que el Señor va conociendo nuestro corazón, va conociendo nuestras necesidades y Él va añadiendo esas bendiciones a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, me llamó mucho la atención este versículo, pero quiero continuar porque yo busqué en un diccionario secular y me llamó mucho la atención el concepto de riqueza. Y mire lo que dice: la riqueza está vinculada a la abundancia. El uso más habitual del término se refiere a poseer una gran cantidad de cosas de valor material, como ser bienes o dinero. Pero por otro lado, este mismo concepto, puede ser utilizado para expresar una fortuna a nivel simbólico, como ocurre cuando se habla de la riqueza espiritual. Y mire cómo lo está definiendo un diccionario secular, que muchas veces está diciendo que siempre se ha referido a cosas de bienes y dinero, cosas materiales. Sin embargo, hay una parte que no solamente se refiere a esto, sino a algo que puede ser una fortuna a nivel espiritual. Otro concepto dice sustantivo femenino. Este vocabulario se define a la cantidad, abundancia, cuantía o copiosidad de bienes y elementos de precioso valor. También aplica a una cualidad, índole, atributo o característica considerada como excelente y sobresaliente en su línea. Abundancia relativa a cualquier cosa. Entonces, para que nosotros nos podamos dar cuenta de que realmente aún en los diccionarios seculares se puede ver que hay una riqueza a la cual hoy día la sociedad está acostumbrada a ver, pero hay una riqueza que va más allá, que es la que Dios nos quiere dar, y esas son las riquezas de índole espiritual. Amén. Y entonces yo buscando y hablando con el Señor, ¿verdad? Porque creo que no se trata solamente de buscar por buscar, sino que el Señor nos vaya enseñando todos los días algo nuevo. Y yo encontré primeramente la riqueza de la sabiduría. Y yo quiero mostrarles lo que dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Porque es una de las riquezas tan maravillosas, tan extraordinarias que el Señor tiene para nosotros. La riqueza de la sabiduría es tan grande, tan abundante, que Dios tiene para nuestra vida, que cuando nosotros vamos poco a poco en pos de ella, hay una serie de beneficios extraordinarios cuando nosotros vamos en pos de la sabiduría. Y hoy día necesitamos mucho pedirle a Dios sabiduría. Creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos cada vez más difíciles, cada vez más complicados, cada vez con situaciones más adversas. Si antes de la pandemia vivíamos situaciones difíciles, creo que ahora se está potencializando todo lo que está pasando, se está haciendo cada día más difícil la vida sobre esta tierra. Y para eso necesitamos pedirle al Señor, a su Espíritu Santo, que todos los días pueda añadir a nosotros esa sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene del cielo,
la sabiduría que solamente Él nos puede dar, porque el mundo da una sabiduría. La Biblia habla de la sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero la sabiduría que viene de Dios, ahí lo dice en el libro de Santiago. Y entonces hoy necesitamos de esta riqueza. Hoy necesitamos nosotras cada día ir en pos de esta verdadera riqueza, una riqueza que no la podemos tocar, que no la podemos palpar, pero sí se va a reflejar en nuestra vida, se va a reflejar en nuestros actos, se va a reflejar en nuestro rostro, se va a reflejar en nuestro caminar con Dios, se va a ir reflejando esta verdadera riqueza. Y yo quiero enseñársela hoy algunas cositas muy hermosas, amén. Dice, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y una gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él y todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudo explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos, la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey, era verdad lo que yo había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos han visto. Ella se cercioró por sí misma y he aquí, no me habían contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, por el amor que el Señor te ha tenido siempre, por el amor que el Señor siempre ha tenido a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y una gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como la que la reina de Sabá dio a Salomón. Cuando yo veo estos versículos y todos sabemos que fue una mujer que le impresionó, más de lo que había escuchado, le impresionó el ver con cuánta sabiduría Salomón había edificado. Él había hecho tantas cosas en el reino. A mí me surgen algunas preguntas. ¿Cuántos días tuvo que viajar ella? ¿Verdad? ¿Cuántos kilómetros tuvo que recorrer? Hoy día tomamos un avión y en horas podemos estar en otro país. O quizás dentro de nuestro mismo territorio podemos tomar un autobús, quizás en un día, quizás una noche podemos llegar a otra ciudad. Pero aquí no fue así. Fueron cientos, quizás miles de kilómetros que ella tuvo que recorrer para llegar hasta donde estaba Salomón. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Si ella era una mujer que tenía un reino, que tenía bienes, que tenía abundancia material, tenía personas a su cargo que le servían. ¿Qué fue lo que le llamó a ella la atención para que verdaderamente la moviera a ver a este rey y todo lo que había escuchado de él? Definitivamente que no era algo de índole material, definitivamente que no era algo que podía ser llamativo a los ojos solamente, sino que era algo más allá, que es la sabiduría. Y ella misma lo expresa: tú superas en sabiduría y prosperidad. Y una de las formas de poder hablar de prosperidad es la sabiduría, precisamente. Un tipo de prosperidad es la sabiduría. Y esta la alcanzó Salomón, porque recordemos que en los primeros versos del capítulo de Reyes habla de cuando a él lo ponen en el reino, y lo primero que pide Salomón es sabiduría. Y le dice: Señor, ¿cómo voy a hacer para gobernar este pueblo? Necesito que me des sabiduría. Necesito que me des esa habilidad, esa capacidad de yo poder hacer las cosas correctamente. ¿Cómo? Con la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, la sabiduría es algo extraordinario. Podemos ver que Salomón hizo tantas cosas en el reino.
Él edificó la casa al Señor. Su padre David le había dado los planos, sin embargo no le correspondía a él, sino que le correspondía a Salomón edificar casa al Señor. Y así fue como con la sabiduría él pudo hacerle un templo al Señor. Y todos conocemos el templo, ¿verdad? De Salomón, que más adelante dice cómo era, con todos los detalles, con todos los materiales necesarios. Pero eso no fue una obra humana, eso fue una obra divina. Eso fue con la sabiduría que viene solamente de parte de Dios. Él pudo hacerle casa al Señor. Amén. Entonces, esa sabiduría que el Señor le dio a Salomón superó las expectativas humanas de una reina. Superó las expectativas de una persona que quizás pensaba haber tenido cierta sabiduría, pero cuando vio lo que Dios le había dado a Salomón, realmente eso fue algo que captó su atención. Amén. Entonces, ese es un tipo de riqueza, la sabiduría. Es una riqueza extraordinaria, es una riqueza tan valiosa que hoy día nosotras necesitamos entender que la necesitamos todos los días, 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 a cada momento. Necesitamos pedirle al Señor que seamos mujeres sabias, sabias. Y ahorita yo le voy a ir enseñando otras cosas. Mire, yo le puse este versículo, Job 28:12, y Job lo está diciendo. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde puede encontrarse? Nadie aprecia su valor porque no pertenece a este mundo. Tampoco se encuentra en las profundidades del mar. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con la plata, ni con las piedras preciosas. Ni el oro, ni el cristal, ni las joyas más caras se le pueden comparar. Mucho menos el coral y el jaspe y el topacio. La sabiduría vale más que las joyas. Ni todo el oro de este mundo puede pagar su precio. Vuelvo pues a preguntar, ¿dónde está la sabiduría? Ella se esconde del mundo y hasta de las aves del cielo. Y aunque la muerte destructora dice conocerla, solo Dios sabe dónde vive y cómo llegar hasta ella. Entonces Job no está hablando de una sabiduría terrenal, no está hablando de la sabiduría que hoy los hombres pretenden o dicen tener. Esa no es la sabiduría de la que está hablando Job en este verso. Está hablando de una sabiduría que solamente Dios sabe dónde está y cómo llegar a ella. Entonces hay un camino para llegar a la sabiduría. Hay un camino para poder ir en pos de esa riqueza llamada sabiduría. Y Job se impresiona, él se hace la pregunta, ¿dónde está? Como una petición, ¿dónde está la sabiduría? Porque aunque yo pueda tener muchas cosas de mucho valor material, eso no lo supera la sabiduría. Y empieza a nombrar piedras preciosas, el coral, el jaspe, más que el oro, más que todo el oro de este mundo. Nada de eso tiene el valor que tiene la sabiduría. Entonces, hoy nosotras tenemos que darle ese valor a la sabiduría que Dios nos da. Tenemos que aprender que el verdadero valor de la sabiduría no se encuentra en este mundo. Se encuentra realmente en la bendición que Dios tiene para nosotras y poder valorarlo, poder entender que debemos de valorar la sabiduría como algo preciado, como un tesoro precioso que no lo podemos comprar. No lo podemos comprar definitivamente. Amén. Solamente Dios nos las puede dar. Amén. Entonces, nuevamente vuelvo al caso de Salomón. Él pidió sabiduría, se le fue añadido. Y eso fue una de las mejores riquezas que él pudo tener en su reino, la sabiduría. Todo lo que él hizo no lo pudo haber logrado, porque vemos la historia de muchos reyes en la Biblia. Muchos reyes que algunos, aunque tenían riquezas, pero no hicieron las cosas como a Dios le agradaba. ¿Por qué? Porque no tenían la sabiduría. Porque no decidieron agradar a Dios, sino que se fueron en pos de sus deseos. En muchos casos dice que hicieron siempre lo malo delante de Dios, que hicieron lo que no le agradaba a Dios, que se fueron en pos de otros dioses. Y fue cuando hubo las divisiones del reino del norte y el reino del sur. Porque muchos reyes no pidieron esta riqueza, no pidieron de la sabiduría, sino que se fueron en pos de aquellas riquezas solamente vanas. Amén.
Y no estoy diciendo, hermanas, que Dios no bendiga de manera material y física. Dios es un Dios que, como lo vimos en este ejemplo, es un Dios que bendice. Cuando realmente nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, Dios bendice. Dios prospera la obra de las manos de aquellos que son diligentes, de aquellos que son temerosos, de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que ponen su prioridad en las cosas del reino. Yo sí he visto en muchas personas que Dios ha sido fiel y Dios ha prosperado aún en cosas materiales, pero primeramente es porque hay un deseo y un anhelo por buscar las cosas espirituales. Amén. Entonces, ese fue el propósito de Salomón. Él puso por obra un principio divino. Busca el reino y se te será añadido las cosas. Busca el reino, las cosas que se derivan del reino y todo se te será añadido. Y esto es lo que Dios hoy nos está enseñando. Amén. Ahora mire, Él fue habilitado para edificar. Él fue habilitado por medio de esa sabiduría para hacer grandes cosas, para gobernar. ¿Cuánta sabiduría no necesitamos hoy para poder gobernar nuestra casa? Para edificar. La Biblia habla de que la mujer sabia edifica. Entonces no podemos edificar si no hay sabiduría en nuestro corazón. No podemos gobernar, no podemos pretender gobernar a nuestros hijos si no hay sabiduría en nuestro corazón. No va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar si no tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios en nuestro corazón. Amén. Y ahí yo le puse en la pantalla va a aparecer las palabras, algunas palabras que hablan acerca de la sabiduría. Ahí hay 7, que es la sacal, y nos va a ir enseñando. Mire, hermana, ponga atención, y si quiere usted, si está anotando, no sé, ¿verdad? Pero esto es algo que nos ayuda a entender un poco más acerca de qué es la sabiduría. La sabiduría sacal es entender, es prosperidad, y se lo decía yo hace un momento, que es un tipo de prosperidad prudente, habilidad, perspicacia. La sabiduría sequel, que está en Santiago 3:17, es prudencia, conocimiento, sentido, discreción, inteligencia y política. La lep es mente, comprensión, confortable, amigable, bondadoso, buen corazón. La sabiduría Shokmak está en Daniel 1:4. Sabiamente, ingenio, hombre hábil. Entonces mire todo lo que Dios nos puede ir habilitando cuando nosotros vamos buscando la sabiduría. Nos va haciendo en nuestra mente, nos va haciendo personas prudentes, entendidas. Es una forma de prosperidad en nuestro corazón, ¿verdad? Nos hace personas hábiles, chispa. Y miren, nosotros usamos mucho este término chispa para una persona que es lista, pues. Entonces eso es un tipo de sabiduría. Ahí está la número 5, ayuda, comprensión, soporte, formar un conocimiento firme y éxito. Ahí está entre paréntesis sabiduría empresarial, o sea que aún para hacer negocios se necesita una sabiduría, un tipo de sabiduría. Y esa es la sabiduría para hacer negocios. Hay gente que tiene, mire, hay personas que por más que uno le impulse, no se le da hacer negocios, pero hay gente que tiene una capacidad extraordinaria, esa habilidad para poder hacer negocios, y se le da y tiene éxito, y en todo lo que pone en mano le va bien. ¿Por qué? Porque es un tipo de sabiduría. Está la Bignat, que es entendimiento, conocimiento perfectamente, entender, discernir, inteligencia. Entonces, algo que se va ampliando este conocimiento es discernir. La sabiduría nos ayuda a discernir. Amén. Ormar, que está en Proverbios 1:4, agudeza mental, astucia, prudencia, sagacidad, habilidad. Entonces, mire todo el panorama, ¿verdad?, que nos presenta cada una de estas sabidurías, y que nos va ayudando a entender qué realmente es la sabiduría. Es la prudencia, es el entendimiento, es un buen sentido, es discreción. Amén. Es un buen corazón, es una mente aguda, es una persona que tiene la capacidad de hacer negocios. Hay una sabiduría que te lleva a tener discernimiento, la inteligencia. La sabiduría te ayuda a ser una persona astuta para lo bueno, ser sagaz, hábil. Todo eso es la sabiduría. Y me imagino que
Dentro de la Escritura hay muchas palabras más, ¿verdad?, para hablar acerca de esta palabra. Mire lo que dice, ¿quiénes son las 7 doncellas de la sabiduría? Está ahí la primera, el temor de Jehová. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el temor del Señor nos aparta del mal. Entonces, cuando nosotros tenemos la sabiduría, nos vamos a ver el mal y nos vamos a apartar de él. Ahorita, hermana, nuestro pastor nos decía, ¿verdad? El día viernes en la oración, cómo se ha estado incrementando la maldad. Y Dios no se equivoca. Definitivamente Dios es un Dios perfecto. La Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Bebían, se casaban, se daban en casamiento. Había tanta maldad en los días de Noé. Y hoy día estamos viviendo esos días malos. Esos días malos ya llegaron acá, a este tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde hay tanta depravación, tanta maldad, donde hay tantas situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor, donde podemos darnos cuenta que hay un mundo de maldad. Y nosotras necesitamos pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotras somos mujeres temerosas, eso nos va a hacer ayudar y apartarnos del mal. ¿Cómo? A través de la sabiduría. Amén. Amén. Y solamente el principio. La sagacidad es actuar con cordura y prudencia y actuar con conocimiento. La justicia es indispensable para gobernar. Nosotras no podemos gobernar si no somos personas verdaderamente justas, y para ser justo se necesita ser íntegro. Qué bonito es cuando nosotros podemos solamente a los nuestros, a nosotros, o ver por nosotros mismos, ¿verdad? Eso es fácil, ver la justicia a nuestro modo, viéndola solamente hacia nosotros, pero realmente para ser personas sabias necesitamos ser justos, no a nuestra manera, porque es muy fácil ser justos a nuestra manera. Yo miro las cosas como a mí me convienen, yo aplico este versículo solamente a mi conveniencia y aplico la justicia a mi manera. Pero cuando somos mujeres sabias, cuando somos mujeres temerosas de Dios, cuando hay esa sabiduría en nuestro corazón, nosotras sí vamos a saber impartir justicia de una manera equitativa. No solamente, viendo por mi bien, sino viendo por el bien de todos y conforme a la palabra. Siendo personas realmente honestas, sabiendo que Dios nos está observando y Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Entonces necesitamos ser mujeres justas, y eso es una de las doncellas de la sabiduría. Que seamos personas justas e íntegras, hermanos. No importa. Muchas veces para ser justos vamos a perder. Vamos a perder. Pero ¿sabe qué? Podemos perder algo, pero realmente estamos ganando. Podemos sentir que estamos perdiendo algo, pero cuando realmente somos justos, somos honestos, somos personas que estamos tratando de vivir en integridad, estamos ganando mucho más. Eso yo se lo aseguro. Estamos ganando mucho más cuando realmente obramos con honestidad para aplicar justicia. Y eso, hermanas, es en todos los aspectos de su vida. Sea usted honesta e íntegra en todas las cosas que usted haga, y eso va a traer una repercusión de bendición a su vida. Cuando nosotros realmente somos justos, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera que Dios establece en su palabra, van a haber excelentes y hermosas bendiciones, y realmente en nuestro corazón se va a ir manifestando esa sabiduría. Amén. Sigamos. Ahí está también la humildad, ¿verdad? Es otra de las doncellas de la sabiduría. Seamos personas humildes, sencillas en no afanarnos. Si Dios te está dando sabiduría, no te sientas más que las personas. Si Dios te está usando a través de un consejo, no te sientas más, sé humilde. Ahí está el consejo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Necesitamos aconsejar a nuestros hijos, necesitamos dar buenos consejos, no solamente por los testimonios de nosotros. Muchas veces tomamos nuestro testimonio como un consejo. Puede ser una parte, ¿verdad?, para poder aconsejar a alguien, pero que realmente ese consejo venga porque hay una sabiduría en nuestro corazón. Amén.
Aconsejemos conforme a la palabra, hermanas, primeramente. Aconsejemos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Nunca, nunca, hermana, yo le doy este consejo. Nunca aconseje por lo que usted piensa, por lo que usted cree, por lo que usted escuchó de otras personas. Váyase a la palabra. Váyase a la palabra. Si algo, nosotras, donde vamos a obtener la sabiduría es en la palabra. Uno de los primeros desafíos, por decirlo así, que tuvo Salomón cuando inició su reinado fue cuando vinieron a él 2 mujeres. Y entonces usted conoce la historia. Uno de esos bebés, ellas tenían cada uno un bebé y uno de ellos murió. Y entonces las mujeres decían, no, el que es vivo es el mío. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver qué va a pasar aquí. Él tuvo que impartir justicia en ese momento. ¿Cómo lo hizo? Dijo, traedme la espada. ¿Y qué representa la espada? La palabra. Entonces, ¿dónde vamos a nosotros a obtener la sabiduría que viene de parte de Dios? En la palabra. Toda la palabra está llena de consejos, toda la palabra está llena de ejemplos que son figura para nosotros, para que nosotros no podamos cometer los errores que cometieron algunos personajes dentro de la palabra, sino que tengamos que aprender de ellos y a través de ellos nosotras tengamos que obtener la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. La vara y la reprensión dan sabiduría. Entonces, otra de las doncellas es la disciplina. La sabiduría no solamente nos enseña a disciplinar, porque qué bonito es solamente disciplinar a los nuestros o querer disciplinar a otros. Es muy fácil, ¿verdad? Pero la sabiduría nos disciplina a nosotras mismas. Cuando realmente nosotros vamos escudriñando la palabra y el Señor te va hablando, te va confrontando, eso tiene que hacer en nosotros una disciplina. Nosotros tenemos que ser disciplinados muchas veces por el Señor. Y la vara y la reprensión dan sabiduría. Muchas veces Dios nos va a meter en procesos donde nos va a ir disciplinando, donde nos va a ir dando con la vara. Recordemos que el salmista decía en Salmo 23, tu vara y tu cayado. ¿Para qué será la vara? Para disciplinar. Entonces necesitamos pedirle a Dios, ¿verdad? Que muchas veces nos tenga que ir disciplinando de muchas cosas para ir obteniendo realmente la sabiduría. Y Proverbios 31, todo el versículo del 10 en adelante, nos habla acerca de la mujer virtuosa. Entonces la sabiduría es una virtud que necesitamos. Amén. La mujer del libro de Proverbios, yo veía, ¿verdad?, algunas cosas que ella hacía y de verdad que la mujer virtuosa se nos ha enseñado que es la entidad llamada iglesia, la novia, la que se va a casar. A esa se le llamada mujer virtuosa. Y a esa mujer, si usted escudriña cada versículo del 10 hacia abajo, habla cuántas cosas ella hizo, cuántas virtudes ella tiene. Son muchísimas. Y si usted se pone, yo le invito a que usted escudriñe el libro de Proverbios y le va a ir enseñando algo. Nos va a ir enseñando muchas cosas. Ella compra lana y lino, ella compra un terreno, lo evalúa, lo compra, lo pone a producir. Ella es una mujer que tiene en su boca sabiduría. Perdón, tengo un poquito raspada mi garganta. Es una mujer que vigila de los suyos, que está atenta a las necesidades de los de su casa. Es una mujer que extiende su mano, y precisamente el pastor nos hablaba el día viernes acerca de extender la mano. Ella extiende las manos al uso de la rueca, ella extiende la mano al necesitado. Ella es una mujer que tiene tantas virtudes, hermana, que nosotras necesitamos ir aprendiendo cada día más de esta mujer virtuosa. Y es una mujer llena de tantas cualidades hermosas que nos tienen que ir enseñando a nosotros algo nuevo. Amén. Entonces, esas son las doncellas de la sabiduría. Yo encontré también algunos beneficios, hay muchísimos más, hay beneficios, solamente se los voy a nombrar porque ya me quedan poco tiempo, pero mire, el número 1, fortaleza. La sabiduría hace el sabio más fuerte. Eclesiastés 8:1, qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Entonces, la sabiduría nos da una capacidad analítica, nos da una capacidad de poder ver, ¿verdad? Y eso lo vimos en los
las palabras, ¿verdad? Que definían, algunas palabras que definían como sabiduría, ¿verdad? Es una capacidad analítica y aún puede cambiar el rostro de las facciones. Mire, una persona que es sabia se ve en su rostro, se ve en su rostro, se ve en su persona, aún irradia esa sabiduría a través de su rostro. Amén. Que Dios nos ayude. En el libro de Daniel, pues la sabiduría da revelación. Amén. Edificar es otra de los beneficios. Y la de Proverbios 31, yo lo quise otra vez mencionar porque es una mujer que sabe administrar. A través de la sabiduría, nosotros tenemos la capacidad de administrar. Y Dios nos ha entregado muchas cosas en nuestras manos. Entonces, que Dios nos ayude a que con la sabiduría que viene de Dios podamos ser buenas administradoras de todos los bienes, de todos los recursos que Dios nos da. Amén. Y ahora quiero pasar a otra riqueza. Mire, la riqueza de la sabiduría es muy amplia. En la palabra hay muchas cosas de las que nosotras podemos estudiar acerca de esto. Sin embargo, yo quiero decirle algo con todo mi corazón. La sabiduría no solamente se tiene que quedar aquí como un conocimiento. Qué lindo, porque el conocimiento nos libra de ser esclavos, ¿verdad? Sin embargo, esto que estamos aprendiendo lo tenemos que bajar a nuestro corazón. Y quizás usted en otras ocasiones ha escuchado temas acerca de la sabiduría, pero realmente tenemos que pensar, ¿lo estoy poniendo en práctica? Realmente tenemos que pensar cada una de nosotras. ¿Estoy siendo sabia en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme, en las decisiones que tomo? Aún, hermanas, en cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones. Ahí se ve la sabiduría también. Entonces, no tome esto como un conocimiento más. No tome este día como un día de, pues sí, ya lo escuché. Pero ¿qué pasa después de que usted escucha esta enseñanza o todas las enseñanzas? Hay que llevarla a la práctica, hay que bajarla a nuestro corazón y ponerla por obra. Un paso de fe, un paso de obras. Y eso es lo que yo quiero decirle en esta tarde. A lo mejor usted me va a decir, eso ya lo he escuchado, que nosotras debemos de ser sabias, que mira todos los beneficios. Qué lindo, hermana. Aprecie el conocimiento, pero más que eso, póngalo en práctica. Llévelo a la praxis, llévelo a la práctica todos los días. La sabiduría no se mide por el conocimiento, sin embargo el conocimiento es importante. La sabiduría se mide en nuestro comportamiento, en la forma en cómo nosotros hablamos solamente. ¿Usted quiere saber si una persona es sabia? Vea cómo habla, vea cómo se expresa. ¿Queremos ver las actitudes de una persona sabia? Veamos cómo camina cada día, en las decisiones, cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿será de manera sabia o no? Veamos si muchas veces somos necios, entonces no estamos siendo completamente sabios. Entonces, evaluemos todo esto, hermana. Evaluémonos a nosotras mismas. Este es un sigo, ¿verdad? Y haciendo hincapié, que este es un tiempo para valorarnos a nosotras mismas. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué estoy fallando y qué me hace falta? ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para estar viendo si deseo, si no deseo. No, este es el tiempo para definirnos y realmente hacernos una introspección y decir, yo necesito esto. Sí, me he equivocado, todos nos hemos equivocado, todas en algún momento hemos hecho cosas que han tenido repercusiones y que muchas veces han sido situaciones cotidianas, hermana, donde a lo mejor no hemos sido tan sabias, tan prudentes, tan inteligentes, tan buenas, sino que muchas veces lo hemos hecho a nuestra manera y ha habido consecuencias. Sin embargo, hoy podemos decirle, Señor, yo quiero ser una persona sabia, yo quiero actuar con justicia, yo quiero ser una mujer prudente en mi hablar, porque a lo mejor tengo problemas en mi boca, a lo mejor abro mucho mi boca de más y no puedo alcanzar realmente a ser sabia en mi hablar ni en mi actuar, o a lo mejor en la forma en cómo reacciono. Hay personas que reaccionan violentamente cuando hablan con ella ante una situación. Entonces ahí se está mostrando que uno necesita de esa sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Y no tome nuevamente, hermana, no tome esto como un conocimiento más, tómelo como una advertencia también de parte de Dios, de la que nosotras necesitamos tomar de esto hoy y decirle, Señor, ayúdame. Amén. Solamente le voy a mencionar otra riqueza porque solamente traje dos.
y es las riquezas de su gracia. Amén. Este tiempo es un tiempo de gracia. Es un tiempo que Dios nos está dando en su gracia para seguir preparándonos. Amén. Y mire lo que dice Efesios 1:7. Puse otro versículo, ¿verdad? Permítame, hermanas, que no lo puse aquí. Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces hay una sobreabundante riqueza de su gracia que el Señor nos está mostrando en estos tiempos, porque dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son esos siglos venideros? Estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo de gracia. Amén. Y ahora, ¿qué hacen las riquezas de su gracia? Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Algo que nos otorga las riquezas de su gracia es el perdón de nuestros pecados. Nosotras necesitamos tener un bautismo de arrepentimiento todos los días. La primera faceta del bautismo es el arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ser constante, tiene que ser una actitud constante. La palabra dice que el que diga que no ha pecado, el tal es un mentiroso. Nosotros vamos en un proceso hacia la perfección, pero necesitamos todos los días seguir pidiéndole perdón a Dios. Job todos los días le pedía perdón a Dios y ofrecía sacrificio aún por el pecado de sus hijos. Y eso es algo extraordinario, eso es algo que hoy nosotras también necesitamos hacer. Practicar todos los días el bautismo de arrepentimiento, porque es una de las riquezas de su gracia que hoy nos da. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar en este tiempo. Aún estamos a tiempo. La gracia divina que Dios está regalándonos este tiempo es para perdonar pecados. Y yo lo relacioné con lo que está en Colosenses 3:3, y lo puse en la versión Palabra de Dios para Todos. No se enojen unos a otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga lo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Entonces, nosotros recibimos de ese perdón y podemos perdonar. ¿Cómo lo ve? Qué fácil es sentirnos perdonados por Dios, ¿verdad? Porque reconocemos que tenemos fallas, que todos los días fallamos. Pero lo lindo, y ahí donde a lo mejor nos puede costar, es perdonar. Qué lindo es recibir un regalo, pero qué difícil es poder dar. Entonces, la riqueza de su gracia no solamente es para recibir el perdón, solamente para mí. Qué lindo que su gracia aún está vigente y podemos recibir el perdón de nuestros pecados por las fallas que nosotros cada día tenemos. Pero lo más lindo para cumplir ese círculo virtuoso, digámoslo así, es cuando nosotros, por esa misma gracia, podemos perdonar. Entonces, hagamos esto, hermana. Nuevamente, qué difícil es practicar el poder perdonar. Qué difícil, de verdad. Pero que en nosotros haya ese deseo de poder sacar de nuestro corazón aquellas cosas que son un estorbo. Cuando una persona se siente perdonada por Dios, ¿sabe qué se siente? Se siente cuando te quitan un peso. Se siente que te quitan algo que te está estorbando, pero cuando tú perdonas, tú le estás quitando ese peso a otra persona también. Cuando perdonas y te lo estás quitando a ti mismo. Entonces, Dios te perdona. Cumple ese círculo virtuoso del perdón, que es una de las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a seguir. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nos acercamos ¿con qué actitud? Confiadamente al trono que emana gracia, para hallar misericordia y nuevamente hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, otra de las riquezas de su gracia es que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos da de esa gracia divina y nos da la ayuda oportuna en los momentos difíciles. Y yo puse ahí que el salmista experimentó una gracia y él recibió el socorro en medio de angustia. Y no lo voy a leer, está en Salmo 121, versículo 1, del 1 al 8, usted lo puede leer en la Biblia. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 22:11. El que ama la pureza del corazón
habla con gracia. Una vez repito, el que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. La versión Américas cambia un poquito, pero nos da una amplitud. Dice, el que ama la pureza del corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Y yo lo relacioné con lo que está en Salmo 25:14. ¿Por qué? Porque está diciendo que vamos a hacer que cuando nosotros tenemos la pureza de nuestro corazón y hay unos labios llenos de gracia, nosotros vamos a tener al rey como amigo. Y esto me lleva a recordar que hay un personaje en la Biblia llamado Abraham que fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Ahí está lo que dice Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es lo que es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Por qué o cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? A través de la comunión íntima, a través de la relación estrecha que nosotros vayamos teniendo con el Señor. Ahí en esa comunión íntima, Dios va a poner en nosotros labios llenos de gracia. Labios llenos de gracia. Y eso ya lo acabo de explicar, ¿verdad? Que una de las formas en la que nosotros vamos a medir la forma en la que nosotros expresamos, la sabiduría es a través de cómo nos expresamos. Entonces necesitamos pedirle, Señor, pon en mí esos labios llenos de gracia. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? En la comunión íntima, en la comunión íntima con el Señor, el tener esa relación con Él. Amén. Ahí está otro de las riquezas de su gracia, son los dones. Amén. Dios en su gracia nos ha dado dones. Amén. Y habla de todos los dones, ¿verdad? Hay muchísimos dones. Mire lo que dice 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces yo puse que la gracia hace de nuestra debilidad una fortaleza. Esa es una de las riquezas. Cuando nosotros, yo creo, hermanas, que yo sé que usted también lo ha pasado. Quizás para mí ha sido muy evidente, ¿verdad? En mi persona, de manera muy personal. Muchas veces tenemos debilidades, tenemos situaciones que creemos que somos tan débiles, tan vulnerables. Sin embargo, Dios dice que su gracia es suficiente en medio de esa debilidad para hacerlo una fortaleza. Y es a través de su gracia. Quizás hoy tú te puedas sentir débil, vulnerable, sientes que no puedes alcanzar a hacer algo o ser algo en Dios. Sin embargo, la gracia es suficiente para hacer que eso que tú hoy piensas que no lo puedes ser ni hacer, en Dios, en su gracia, misericordia, se puede hacer una fortaleza en ti y tú lo vas a poder hacer. Hay momentos de nuestra vida que nos sentimos tan débiles, que nos sentimos que ya no podemos, que nos sentimos que nos hace falta, que a veces queremos tirar la toalla, las situaciones cotidianas de la vida, la situación económica, la situación quizás con la familia. No sé lo que tú puedas estar hoy pasando, pero yo quiero decirte que ante esa debilidad, por medio de la gracia que el Señor está otorgando en este tiempo a la iglesia, a la novia, a sus hijas, hoy se puede convertir eso en una fortaleza. Y de esa fortaleza, cuando ya se hizo en tu vida, tú vas a poder ayudar a otros. No podemos dar lo que no tenemos, tenemos que dar de lo que hay en nosotros. Amén. Entonces, esa es una de las riquezas de su gracia, la fortaleza en medio de la debilidad. Amén. Y este versículo lo sabemos mucho, ¿verdad? Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, el cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. La versión Dios habla hoy dice procurad. Esa palabra procurad en el original dice vigilad. Vigilad. Que nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Entonces, la ocasión pasada yo les hablaba acerca de cuidar la viña. Y una de las cosas de cuidar la viña es
¿Cómo vamos a cuidar la vida? Estarnos cuidando, estarnos vigilando, estar cuidando atentamente cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque hay zorras pequeñas, hay depredadores que entran a la viña y ¿qué quieren hacer? Dañar el fruto, robar el fruto. ¿Cuál es el fruto de una viña? La vid. Amén. El producto de la viña es la uva. ¿De qué sacan? ¿Qué sale de la uva? El jugo de uva, perdón, que sale el gozo, la alegría. ¿Y qué es lo que hace la amargura? Roba esa alegría. Entonces está diciendo que una de las cosas que nosotras debemos de cuidar mucho es nuestro corazón. Cuidémonos, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir ese regalo tan hermoso de la gracia cuando brota una raíz de amargura. Y lo peor de todo es que en la amargura no solamente me afecta a mí, sino afecta a todo mi entorno, mi núcleo familiar, las personas con las que yo me relaciono. Es fácil detectar cuando una persona está amargada por su hablar, por cómo se expresa, su rostro, ¿sí? Entonces, una de las riquezas de su gracia es que es como un antídoto contra la amargura. Entonces, cuidemos nuestro corazón y pidámosle a Dios que en su gracia, si ha habido algo en tu corazón que te está lastimando, hoy es el tiempo, la gracia divina está para poder restaurar nuestros corazones, para poder sanarlos, para poder ser libre de todo lo que nos está estorbando en algún momento, si lo hubiere, para poder alcanzar esa gracia, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotras. Amén. Y voy a leer el último versículo, Zacarías 9:17. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Entonces ese trigo estaba en un entorno donde hay gracia, donde hay hermosura. Entonces otra de las cosas, de las riquezas del Señor es que nos va a hacer florecer. Y mire, esa palabra florecer dice que es del Hebreo 51:07, raíz primaria, germinar, florecer, alegrar, aumentar, fructificar, dar fruto, producir. Pero esa palabrita me llevó, la 51:07, a lo que dice el libro de Salmo, capítulo 92, versículo 12, y está la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero los justos florecerán, los justos. Y empezamos leyendo en el libro de Proverbios que en la casa del justo hay muchas riquezas. Ahora, pero los justos florecerán como palmeras, se harán fuertes como los cedros del Líbano. Aquí dice, trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. E incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca. Entonces, esto nos habla acerca de dar fruto. La gracia, este es un tiempo de gracia para que nosotras podamos fructificar. Este es el tiempo para fructificar, hermanas. En todo. Recordemos lo que dice Gálatas acerca de los frutos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hay frutos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay tantos frutos de lo que nosotras necesitamos constantemente seguir produciendo en nuestras vidas. Amén. Y que permanezca ese fruto, porque la Biblia dice en el libro de Cantares, venga mi amado a su huerto. Es decir, la amada está anhelando que el amado venga a su huerto y pruebe de un exquisito, de un dulce fruto. Entonces, pidámosle a Dios que esta riqueza de su gracia se vaya manifestando en cada punto que acabamos de ver, que podamos florecer, que podamos perdonar, que sea un antídoto en contra de la amargura, que nosotras en medio de una debilidad la gracia nos haga fuertes. Amén. Que en medio de su gracia, que esa riqueza tan espectacular, tan valiosa de su gracia, nos haga recibir ese perdón todos los días, pero que también nosotras podamos perdonar. Amén. Y así en cada uno de los puntos, usted lo puede seguir leyendo, usted puede seguir escarbando, usted puede seguir buscando, y hay muchísimas riquezas. Están las riquezas del conocimiento. ¿Qué nos produce las riquezas del conocimiento? Hay muchísimas. Solamente nos libra de la esclavitud, hermano. ¿Y cuántas veces o cuánto, sobre todo en este tiempo de confinamiento, ha habido un aumento, ¿verdad?,
de no solamente el estar en las redes sociales, sino lo que ha llevado. Ha aumentado el número o el índice, ¿verdad?, de personas que han practicado ciertas cosas a través de las redes sociales, cómo han aumentado las enfermedades mentales a través de todo este producto de este confinamiento. Y hay gente que se hace esclava, amén, hay gente que se ha hecho esclava y que se le es difícil salir de un vicio. Y hablando de vicios, no solamente hablemos de la bebida, del alcohol, del cigarro, sino otros tipos de vicios que hoy día se están dando. Hay gente que es viciosa a las redes sociales. Hay gente que no puede estar sin un teléfono. Se le pudo haber olvidado cualquier cosa, pero si se le olvida su teléfono, le pasa algo. Entonces, solamente eso, mire la riqueza tan extraordinaria que nos da el conocimiento. Y así usted puede buscar, puede seguir indagando. Y yo le invito a que nuevamente, hermana, quiero hacer hincapié en esto. No se quede esto como un conocimiento. Qué lindo si usted lo está notando, qué lindo si usted, cada enseñanza usted va tomando nota, ¿verdad? Pero más que eso, bájela a su corazón y practíquela. Practiquemos todos los días esto. Pidámosle al Señor que en este tiempo, los últimos días que nosotros estemos viviendo sobre esta tierra, hasta donde Dios nos permita vivir, nosotros nos vayamos satisfechas en haber puesto la palabra por obra. Que un día cuando demos cuentas delante de Dios, podamos decirle con firmeza: sí, Señor, yo eso lo aprendí y traté de ponerlo por obra. Me esforcé, Señor. Mira, aquí están las cuentas que yo te doy. Esto fue lo que yo hice, esto fue lo que yo aprendí, pero también lo que yo hice, lo que yo puse en práctica en mi vida. Y podamos dar buenas cuentas delante de Dios. Amén. Y bueno, solamente vamos a orar para ministrar esta palabra. Y yo le invito a que busquemos al Señor, sigamos buscando al Señor, sigamos orando por las peticiones de oración que están en el tapete en estos momentos, ¿verdad? Por la salud de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, por las familias. Oremos mucho por las familias, ore por su familia, pero también acuérdese que hay muchas familias que están pasando necesidades, amén. Y demos gracias. Papito lindo, te damos muchas gracias en esta oportunidad por tu preciosa palabra, Señor. Hoy queremos atesorarla, Señor, en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, llevarlas a cabo, Señor, todos los días, Señor. Alcanzar como esa mujer iglesia, entidad llamada iglesia, ser completamente esas mujeres virtuosas, sabias, Señor, que saben aprovechar, Señor, bien esas riquezas extraordinarias que tú tienes para nosotras, mi Dios. Yo bendigo a cada una de mis hermanas y te ruego, Señor, que ahí en sus hogares tú estés obrando, Señor, milagros y maravillas en medio de nuestro, Señor. Muchas gracias, papito amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, fue un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Las invito a que se sigan conectando, que sigamos congregándonos a través de estos medios hasta que el Señor nos permita nuevamente estar en su casa todas juntas. Amén. Les mando un abrazo. Bendiciones.